Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Sofía Córdoba, Briseida Paredes y Andrew Villeda. ¿Qué tal? Bien, ya con ese calorcito, ya Semana Santa se nos viene. Ya comienza a sonar la canción del 6. Ya empiezan las torrejas, los jocotes en miel. No me gustan los jocotes, no A mí me no me gustan gustan nada. torrejas. ¿Cómo? Pero organizémonos porque aquí fue un relajo de no me gusta. Yo iba a decir que no me gustaban las cosas, pero vos dijiste que no te gustan las torrejas. Ajá, no me gustan mucho. No, bueno, no te Bueno, gustan acá mucho. llegó con la historia, Sí, lo conocimos en todas nuestras redes el último sociales. capítulo, ¿verdad? De hecho, yo venía a despedirme. Por las Después de hacer torrejas. estas confesiones. Bueno, es cuando lo mismo cuando yo dije que no me gustaba el oroco, entonces fue como que casi me crucé. Pero eso es peor. No. No, Ah. no sé. Bueno, entonces confirmamos último. No, sí, las cosas en miel casi no me A gustan. mí tampoco, a mí no me Pero gustan. casi, ¿eh? De repente me dicen unos tres jocotes en miel. Ajá. No le va a hacer que no. Sí, no, a mí no, el ayote no. Ujú. El ayote en miel sí creo que... Nunca Yo lo, quizás ¿no lo has probado o no sí. te Es que gusta? sí me gusta el ayote. Pero la mezcla del ayote con miel... Vaya, los ajá. jocotes en miel tampoco no mucho me gustan. A mí- Ahora, a mí los me rellenos de gustan los pescado, los No, pan. Los rellenos de pescado se comen envueltos en masa. Y quien Ey. opine lo contrario, que me venga a Pero- buscar a la cabina de la radio y lo hablamos. Y Pero, lo espérame. hablamos No, amistosamente. espérame, es bien raro. Yo lo he Esa comido es de una las dos tradición maneras, capitalina. pero es capitalina envuelta en masa. ¿Verdad que no es? Envuelta en masa es de Oriente. Va a decir, ya me lo Oriente. imaginaba. Es orienteño. Sí, ya me lo porque el orienteño imaginaba. todo es más rico. Vamos a... Excepto la Vamos a pupusa. Lo siento. Ya lo dijo Sofi. Ahí ¿Y yo el no tengo chuco? cómo defenderlos. ¿Y el chuco? el chuco lo hacen diferente. Ahí no recuerdo cómo es que le dan chuco como rosado, no Es, sé. es más, no sé cómo cambian su preparación, pero es como tiene un color más rosita. Ujú. Bueno, pero hay Lo cosas otro diferentes. que también de San Miguel, lo siento, hermanos, ¿Carrón? pero así es el tamal de elote, porque no lo hacen, o sea, un ejemplo acá en San Salvador el tamal de elote es justo la masita suavecita, Ujú, dulce. ahí, y dulce, Ahí no es dulce. ahí es salado, y la mazorca, o sea, no viene molida como masita, sino que trae como los pedacitos todavía. Eso suena rico. Es como semimasa, y a mí no, es que a mí me gusta más el saborcito dulce. Ah, bueno. De hecho, de eso tuvimos una clase entera yo de discusión, porque tengo una amiga de Sonsonate y ella nos empezó a dar todas las descripciones y ramas etimológicas de tecuco, Ticuco. ticuco, Ticuco. Ya de lo he mencionado tamal acá. Ah, son ricos. Fue increíble. Pero ella también estaba súper indignada con lo de los tamales de elote, porque Bueno. ella nos decía que nunca había probado tamales dulces ¿Qué? hasta que vino acá. Sí, a mucha gente, sí, Sí, son, sí, es sí, muy es de un San shock. Salvador. Es muy de San Salvador, es muy capitalino. Chale, bueno. Pero que bueno. nos cuenten los que nos ven o que los que nos escuchan. Comenten cuáles que les son sus gusta, comidas ajá. favoritas Ya de vamos a... Semana Creo que Santa. podemos buen tema para ¿De A ver, dónde de viene? gastronomía. gastronomía en Semana Sí, Santa. tendremos gastronomía en general. Podemos tener aquí otra vez al querido arqueólogo, Que no es. Ajá, Antonio Nogués. Con las tradiciones. Ajá. Sí. Pero Sí. volviendo otra vez allá marzo, no solo celebramos pues Semana Santa que se nos viene, sino también un día conmemorativo. Sí, Conmemorativo, exacto. sí. En el 8 de marzo justamente se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el día de hoy creo que nosotros queremos ser un poco parte de esa conmemoración hablando Sí. de mujeres importantes, algunas de muchas mujeres importantes para la historia salvadoreña. Sí. Creo que sin querer queriendo nos enfocamos mucho en el área académica. Ujú. Vamos a hablar de mujeres académicas y eso, y creo que hay una historiadora que me gusta mucho que se llama Mary Berry, que tiene un libro increíble en la cual redefine el poder, y una frase que me gusta mucho, se me olvidó traerla un poquito a la mano, pero básicamente eso de que si en la historia no vemos mujeres en el poder, no tendríamos que resignificar lo que nosotros entendemos como poder, porque no siempre el poder se encuentra en quiénes son los presidentes, en quiénes son los gobernadores, sino también cómo ejercen las mujeres poder desde otras circunstancias
acordes tal vez hasta su momento. Entonces es una postura interesante. Así que justamente con eso yo hoy voy a hablar de una mujer que rompió con los esquemas de su tiempo, Antonia Navarro Hueso, la primera astrónoma salvadoreña y una de las primeras mujeres en obtener el título universitario en el país. Su historia nos lleva a conocer no solo su vida y sus logros, sino también el contexto en el que se desenvolvió, porque la historia no solo son fechas y nombres, sino también el mundo en el que esas personas vivieron. Últimamente me gusta mucho leer los escribo como que si fueran, o sea, lit como si yo lo dijera, y creo que lo han notado, porque últimamente leo mucho, pero a mí me gusta un poquito más así. Es el mismo tono de Sofía hablando. Es que si no, yo sí, es que ¿saben qué me pasa a mí? El episodio pasado lo vieron, yo me regañaron también. Yo me disocio un montón. Entonces necesito tener algo súper estructurado lo que voy a decir, o si no me voy por las ramas y me pierdo. Así que, ni modo, se van a acostumbrar. Así que vamos con el contexto histórico y un poco de su juventud, porque algo que quiero aclarar como apertura es que mucha de la información que está en internet sobre Antonia Navarro es un poco errónea, empezando por su fecha de nacimiento, que ya vamos a hablar de eso, y también hay muchos dimes y diretes, y como murió joven, creo que se ha querido mucho novelizar su imagen de una mujer que murió joven, una muy gran enamorada, alma perdida. y o sea, sí, creo que realmente Antonia Navarro, si se hubiera podido desarrollar más, hubiera sido un gran what if, o sea, que hubiera pasado sí. Tal vez hubiéramos conocido más aportes de ella, pero creo que por lo mismo que murió muy joven, se ha poetizado mucho su imagen, y también no hasta ahora no tenemos algo directamente escrito por ella en plan diarios, nada más su tesis, que es muy interesante, también vamos a hablar de eso. Entonces, mucha de la información que encontramos en internet de Antonia Navarro está errónea, curiosamente escrita por la misma persona, pero de eso no vamos a hablar hoy. E incluso también el dato de la causa de su fallecimiento no está claro, realmente no hay un acta de defunción. Entonces, o sea, no está localizada, sabemos que murió en esas fechas, pero no tenemos claro realmente que se dice que murió de tuberculosis. Encontré otra gente que dice que murió por neumonía. ¿Con qué fuentes lo dicen? No lo sabemos, nadie la cita. Entonces, si no hay fuente citada, dudamos. El error de siempre de algunos, ¿verdad? Pero eso también nos invita a ir más allá, o sea, a cuestionarse mucho. Sí. De hecho, a mí la doctora Xiomara, shout out to ella, porque me ha enseñado mucho en estas últimas clases. Cuando hablan inglés me hacen sentir bien viejito. Un grito a ella. Spanglish, pues sí. Por favor, me subtitulan. Sí, muy literal, muy literal, pero para que se entienda mejor. Y es que ella justo comentaba de que, ¿por qué? O sea, siempre tener esa pregunta de por qué. Y ella nos decía algo que a mí se me quedó mucho, y es que inclusive si vos le querías cuestionar algo a alguien que ya tuviera como mucha trayectoria, que escribiera libros, etcétera, que lo hicieras, porque para eso estaban, o sea, esos libros, para poder vos cuestionarlos y tener esa conversación de por qué. Sí, una vez me pasó con Héctor Lindo, no sé cómo lo hice, pero sí me quedé como de, mire, es que yo creo que no es un asunto así. Y tuvimos un debate interesante, y al final fue como de, ok, entiendo tu punto, pero no, o sea, no era un tema de quién tiene razón o no, sino que era un tema de perspectiva. Y yo creo que eso es interesante siempre hacerlo cuando tenemos los fundamentos teóricos y las fuentes para hacerlos. O sea, yo no voy a ir a debatirle a un doctor con su carrera de medicina, no, mire, o sea, eso no es gripe, eso es neumonía. Eso no es tuberculosis. Eso es lupus. Tampoco, o sea, cada quien en la cancha de quien, y está bueno, o sea, no somos todólogos. Eso es lo bonito de los seres humanos, que pasamos aprendiendo toda la vida y aprendemos de otros seres humanos. Exacto. Así que, volviendo con Antonia Navarro, algo del por qué es tan impresionante su historia es que tenemos que situarnos en el siglo XIX. Estamos hablando de un momento clave en la historia de El Salvador, en el que el país está atravesando grandes cambios. Para 1880, El Salvador está modernizándose a un ritmo acelerado. Se estaba construyendo en ferrocarriles que conectaban las principales ciudades como San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, con puertos importantes como Acajutla y La Libertad. Esto facilitó el comercio y sobre todo en los productos de café, el cual era la base de la economía. Tenemos un episodio del café, vayan a verlo. Y también del ferrocarril. Vayan a verlo. Ay, me encanta, cada vez tenemos más temas. Ya los tenemos. Ahí vamos cubriendo, vamos tachando.
Además, en esta época se comenzaron a introducir innovaciones como el telégrafo, la luz eléctrica, que tenemos un episodio también de por qué tenemos la luz eléctrica, como la conocemos ahora, lo cual poco a poco cambió la mentalidad de la población hacia el progreso y la necesidad de educación. Sin embargo, a pesar de esos avances, la educación seguía siendo un privilegio al que algunos sectores de la sociedad no podían acceder y únicamente se ha limitado a ciertos sectores, y aún menos a las mujeres. En ese momento nació Antonia Navarro Hueso el 10 de agosto de 1969, no 70. En ese momento podrán estar viendo su acta de bautizo. 1900 o 1800. Perdón, 1800, gracias. Ok. 1869, no 70. Como sale en la búsqueda en internet, y en ese momento podrán estar viendo su acta de bautizo, en la cual a ella sí se le bautiza en 1970, 800. pero en 1870, perdón, me estoy tirando un par de años. Ay, yo también igual, mira, y yo criticando. El auto de bautizo sí se le bautiza en 1870, pero realmente ya nace en 1969. 1869. Bueno, así vamos a estar. Entonces, ella, su madre, Mariana Hueso, era profesora, y su padre, Belisario Navarro, era boticario. Ah, ok. Oh, Desde chivo. Sobre los boticarios deberíamos de hacer una vez un capítulo. Definitivamente. Sí, Era buen creo que hay oficio. información. Sí, ya ahorita ya no hay muchos en El Salvador. Es bien poco Creo verlos. que el último que hubo en mi municipio, en San Marcos, falleció hace muchos años, hace como 5. ¿Mande? Hace como 10 años, es cierto, el último boticario de San Marcos. Ah, sí, atrás producción también de San Producción Marcos. también. Y nos era un proporciona. boticario muy buenísimo, buenísimo. Yo de pequeño recuerdo ver el oficio del boticario y era súper genial. Entonces, Merece un capítulo. Sí, yo en su momento tuve que googlear que era boticario, no sabía qué era. Y recordé que en algún momento donde yo vivo, yo soy de San Antonio Abad, había también alguien al que le decían boticario, pero yo lo veía más farmacéutico que boticario. O sea, Pero yo sé tiene que sus diferencias, tiene ¿no? sus Sí. diferencias, porque Muy entiendo yo marcadas. que el boticario es más como ocupa elementos también de como naturales para hacer cositas. Medicina natural. Medicina natural, entiendo. O sea, sé que ahí están como algunas diferencias. O sea, el farmacéutico es. sí, la formación, todo. Ajá, lo que- sí. Ah, parece ser interesante. Donde yo vivía creo que hay una mezcla. O sea, porque conozco mucha gente de farmacias, o sea, propiamente farmacéuticos, como dice Sofía, Ajá. pero que sabe mucho también de medicina natural. Ah, Más no son boticarios. ujú, ujú. Ujú. Bueno, sigamos. Eso sí. Entonces, se dice que Antonia demostró desde muy joven tener un talento excepcional para los estudios, lo que la llevaría a desafiar las normas establecidas para su época. Hablando de la vida universitaria y los logros académicos, aquí necesito hacer un hincapié en entender un poco, y es muy complicado inclusive hasta para nosotros, bueno, al menos para mí, no voy a hablar en grupo, entender cómo funcionaban antes las divisiones de la universidad y por qué antes había Ajá. niños de 12 años en la universidad y por qué todos antes eran doctores, y ahora uno tiene que estudiar un montón para tener un doctorado. Según los estatutos universitarios, la educación superior se dividía en cursos y cada uno de estos comprendía de 3 a 4 asignaturas. Los cursos duraban un año escolar, comenzaban el 1 de enero y terminaban el 20 de noviembre de cada año. Cabe señalar que al final de cada año académico o curso académico se realizaba un examen por materia. Entonces, aquí vamos a entender algunas cosas, y es que llegar a la universidad no era fácil para Ujú. casi No, nadie en no. ese momento, y menos para una mujer. Pero Antonia no solo lo logró, sino que ingresó con apenas 12 años y medio. Wow. ¿Qué? Desde el primer momento destacó en la Facultad de Ciencias y Letras, obteniendo calificaciones sobresalientes en sus exámenes. Otra cosa que encontré que se decía mucho es que Antonia era la primera mujer en ingresar a la universidad, y no es así, sino de que ella también, según documentaciones, indican que al menos habían 4 mujeres que estudiaban a la vez en la Universidad de El Salvador entre los años de 1883 y 1884. Antonia Navarro, Concepción Mendoza, Teresa Paniagua y Angélica Cañas. Hace como un año, 2, tuve la oportunidad de hablar con una compañera de la carrera que se ha dedicado mucho a hablar de la educación de la mujer en la Universidad de El Salvador, y algo que ella rastreaba en expedientes académicos de algunas de ellas es que muchas mujeres ingresaban, y ella tiene la teoría, y creo que estaba como a ese punto probablemente sea eso, era un para mientras Ujú. antes de casarse.
y que no todas las mujeres terminaban la U por Ajá. diferentes motivos, ya sea porque se casaban, porque lo dejaban por circunstancias de otros motivos, o podría ser también, no dudaría que sea otra hipótesis, es que también al final, pues ser mujer universitaria en ese momento no era tan fácil. Era Y mucho más complicado. Era mucho más complicado y no creo que hubiera acciones coercitivas Ujú, que obligaran a esas mujeres a retirarse de la educación universitaria. probablemente. Para ese entonces, la Universidad de El Salvador ya había cambiado bastante desde su fundación. En 1880, el gobierno reformó sus estatutos, dividiéndolo en 7 facultades. Así que aquí también vamos a ver un poco de historia de universidad. Ciencias y letras, ingeniería, farmacia y ciencias naturales, medicina y cirugía, ciencias políticas y sociales, jurisprudencia y teología. Porque sí, antes en la universidad también había teología. Sí. Con esas reformas se buscaba convertir a la universidad en un centro de enseñanza más científico y menos dominado por la iglesia, lo que abrió oportunidades para estudiantes como Antonia. Ujú. En 1887 ingresó a la Facultad de Ingeniería y se especializó en la ingeniería topográfica. Se destacó en materias como aritmética superior, álgebra superior, trigonometría y dibujo lineal. ¿Yo sé hacer eso? No. Por Pero algo, aparte, dibujo lineal es súper complicado. Ujú. por algo me metí Hasta historia. dibujo. O Nos sea, metimos a historia. por algo nos metimos a historia. Nos metimos a O sea, un aplauso a toda la gente que se mete Sí, a, cosa de los números, a carreras de ciencias cálculos, duras. ajá. Sí, definitivamente hacen un gran trabajo. Ingeniería dura. O sea, Sí. está la topografía. Sí. Y finalmente, en el año de 1889, defendió su tesis titulada La Luna de las Mieses para obtener su título en ingeniería topógrafa, convirtiéndose en la primera mujer en recibir un título universitario de la Universidad de El Salvador. Ujú, Eso sí es un eso sí, dato, sí. eso sí es verdadero, que ella sí fue la primera en obtener un título universitario. No fue la primera en ingresar a la universidad, pero sí la primera en obtener un título En terminar, universitario. básicamente la carrera. Y acá entra, como les menciono, el por qué nosotros decimos que, o sea, su título, o sea, su carrera era ingeniería topógrafa, pero porque decimos que nosotros, que Antonio Navarro es astrónoma, en Astrónoma, una investigación que aún está en curso, con toda la información que se ha recopilado y especialmente su tesis, titulada, como ya les dije, La Luna de las Mieses, que analiza un fenómeno que en el hemisferio norte se conocía como la luna de la cosecha y se creía que ocurría en todo el mundo, pero Antonio demostró que no era cierto. A través de complejas operaciones matemáticas, demostró que ese fenómeno no solo podía observarse correctamente en lugares por encima de los 45 grados de latitud norte, mientras que El Salvador está a 14 grados norte. El efecto era ilusorio. O sea, Ujú. realmente eso que se creía que era algo estandarizado para todo el mundo demostró que en El Salvador no No pasaba. Wow. Ujú. Es que era adelantada a su O sea, época. era una mujer muy lista. O sea, era una persona muy lista, Muy inteligente. muy inteligente. Muy inteligente. O sea, yo siempre he pensado que hay gente que se le dan las cosas. Sí. Hay gente que es muy, o ya sea, lo trae. que tiene una mente muy creativa, hay Claro gente que que tiene sí. una mente muy numérica, hay gente como nosotros que ahí va. A empujones, a regañar. Ahí vamos. Y hay gente que tiene simplemente, o sea, una mente. Sí, Para mí, sí. Antonia era de la Wow. gente que tenía esa inteligencia matemática muy bien desarrollada. Súper, súper. Y que lo aprovechó. Ujú. Eso fue un gran aporte porque demostró que la ciencia no podía simplemente copiarse de lo que decían de Europa o de Estados Unidos. Mega. Había que hacer una ciencia desde la realidad centroamericana, porque no hay mucha diferencia en... lo investigué y lo que entendí, si estoy en lo incorrecto, corríjanme, pero no hay mucha diferencia entre esos como grados de latitud, que está Centroamérica, todos somos como que dentro de un mismo, Del mismo margen. como dentro del mismo margen. Ajá. Entonces los estudios regionales, o sea, los estudios locales a veces también pueden ayudar Sí, a bueno. nivel regional Ujú. porque no hay mucha diferencia en cuanto a nuestra posición geográfica. Ujú. Wow. Entonces hablemos un poco de su legado y muerte. A pesar de sus logros, Antonio Navarro enfrentó obstáculos que limitaron su desarrollo profesional. En 1889 la Facultad de Ingeniería pasó a ser controlada por la Escuela Política del Ejército, lo que impidió que Antonia pudiera ejercer como docente universitaria. Aún así, encontró una forma de compartir su conocimiento al convertirse en profesora de geografía y cosmografía en el Liceo Salvadoreño y en el Colegio Normal de Señoritas. Era normalista. Ujú. Ajá, era normalista. Deberíamos de hablar también sobre el tema de las escuelas normalistas. Yo creo que hablar de educación. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De educación. Sí, no, y no solo y, eso. y eso da como para 3 bloques Sí, de totalmente. episodios. De mucha De información. muchas diferentes Yo tuve el reformas. honor de conocer a una persona que nació de la escuela Alberto Maferrer, de la última que salió justamente, que era específicamente para pedagogía, Ajá. de los maestros normalistas, y fue, wow, fue increíble. Ese señor tenía tanto conocimiento sobre enseñar
que yo me quedé anonadada. Tenemos. Es algo súper increíble. Pero lamentablemente su vida fue corta. Ella falleció el 22 de diciembre de 1891 a los 22 años, no a los 21 porque sabemos de que la edad que está en internet está mala. A los 22 años, su muerte fue vista como una gran pérdida para la ciencia en El Salvador, y algunos de los contemporáneos llegaron a decir que el país había perdido una de sus esperanzas más gloriosas. También otro dato que me gustaría aclarar un poco es que se habla mucho de este romance que ella pudo llegar a haber tenido. No tenemos datos. No tenemos datos de ese ferviente romance. No los tenemos, entonces no lo podemos afirmar. O sea, tenía 21 años, no dudo que ha de haber tenido ahí sus amoríos. O sea, ella no deja de ser una chica más. Pero no tenemos datos, no tenemos un diario personal de ella en el que nos pueda contar estas cosas, entonces no podemos afirmar nada. Ya de aquí para allá ya creo que es un poquito más novelístico, lo que se va creando. Que la verdad yo sí soy muy partidaria de que de la historia podemos hacer, o sea, novelas, series increíbles, sabiendo que son ficción. Exacto. Siendo conscientes siempre de que no es algo factible ni de que se tienen pruebas exactas. Es como lo que hicieron con Júpiter. ¿No han leído Júpiter? Ah, sí, de Francisco Gabriel. Es súper genial, o sea, es los próceres básicamente, pero es novela. Sí, te lo recomiendo. Es su fanfic. Mega. ¿Literal? A mí me pedían a mí también me pidieron leer Júpiter. Como parte de la malla curricular de noveno. Noveno, primeros años, siempre te dejan ciertas obras. No creo. Gracias a eso me leí Cuentos de Barro. Tenés que leer Júpiter. Luz Negras sí. Yo siempre suelo llorar con películas, con novelas y todo. Y Júpiter de verdad fue como que... pobrecito, no vamos a darte spoiler, pero Muy María de Jorge Isaac. Creo que es también, ¿no? Es otra historia súper terrible. Ok. Me voy con tarea. Como conclusión, la historia de Antonio Navarro nos deja muchas lecciones. No solo fue una pionera en la educación y la ciencia, sino que también nos enseña la importancia de hacer preguntas, de cuestionar lo que damos por sentado, de construir conocimiento desde nuestra realidad. Su vida fue breve, pero su legado sigue vivo. Creo que como universidad deberíamos hablar mucho más de Antonio Navarro, investigar muchísimo más de su vida, porque de verdad hay muchas cosas que aún se pueden investigar y obviamente esclarecer todo lo no correcto a nivel de datos que se ha hablado de ella. Interesante, y creo que en enero se conmemora el Día de la Mujer en la Ciencia, o en febrero. En febrero, creo. Febrero, ¿verdad? Sí, porque fue el mes pasado. Sí, fue en febrero. Se conmemora el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y Antonio Navarro sentó precedentes para eso. Mucho para las bases. O sea, para mí siempre ha sido una mujer adelantada a su época. Una mujer que se preguntaba, o sea, que se cuestionaba, que no se quedaba con lo que le decían, incluso al punto de llegar y demostrar, vaya, ven, yo tenía razón, aquí está. Es esto de no quedarte con la visión eurocéntrica. Me gusta, son increíbles. Esa pregunta de con qué personaje histórico te gustaría sentarte en un café. Uy, definitivamente Antonio Navarro. Yo tengo un montón. O sea, sí tenemos un montón, ¿verdad? Pero Antonio Navarro sería uno. Antonio Navarro sería uno. No le pregunten a un historiador porque lo van a agarrar. Lo van a agarrar. Va a empezar y no va a terminar. Ok. Bueno, ya que hablamos de mujeres, yo también quiero hablar de una gran mujer con la que realmente empecé a... hay una frase que es en inglés, pero la voy a decir en español. Gracias. Que es como... que es, creció en mí, porque empecé a investigar sobre ella. O sea, yo ya había oído la mención de ella, y luego más adelante, por cosas de la vida, terminé investigando muchísimo más acerca de ella, a tal punto de llegar a leer parte de sus diarios, información que salía de ella, y es Prudencia Ayala. Prudencia Ayala es una de esas mujeres que salió a resaltar y que hasta el día de hoy es bastante conocida, bastante mencionada y bastante importante del legado que nos dejó. Ahora les voy a leer a partir de la propia información que ella escribió en el periódico, y es la biografía de doña Prudencia Ayala. Información pedida de la Prensa Unida de Nueva York por medio de su representante en El Salvador, el profesor don Francisco Espinosa, quien me habló por teléfono para que le diera datos de la historia de mi vida, política, escritos y una lotografía. No tengo inconveniente en obsequiarle el deseo a la Prensa Unida y a la prensa asociada a lo que necesita, por ser de interés general en esta campaña política.
Prudencia ya le escribe muy bonito. Si hay algo que tengo que reconocer es que la forma en la que ella se dirigía no solo a los presidentes, porque ella le escribía cartas personales a los presidentes, y ya lo vamos a ver, sino también las columnas que ella llegó a escribir en el periódico. Eran columnas escritas de una forma tan bonita, o sea, de verdad, tenía una forma de hablar, de expresarse, que a mí se me hizo genial. Me entretuve mucho leyéndola. Y comienza así. Nací el 28 de abril de 1885 en la ciudad de Sonsonate y me crié en la ciudad de Santa Ana, departamento de la República de El Salvador. De 10 años estudié solamente un año en el colegio que fundó la colombiana y distinguida profesora doña María Luisa de Cristofine. De 12 años me apareció un fenómeno psíquico que consiste en ver personas y oír voces que me anuncian cosas que suceden. A partir de esto quiero hacer una aclaración, y es que justamente gracias a esto, y que ella era muy vocal al respecto, a Prudencia Ayala también se le llama la pitonisa. Eso se le va a referir así en muchos de los otros periódicos, ya sea de manera peyorativa y en otros como aclaratoria. Ahora, si se preguntan... No lo sabía, nunca he escuchado eso de pitonisa. Yo también primera vez. Ya, antes que empezáramos el programa empezamos me lo preguntaron. Ajá. Básicamente la pitonisa es como una receptora. En la mitología griega se le tenía como al oráculo de Delfos, que era el más conocido y es como el principal del que se habla, y es que Apolo, que era el dios... que sale en Percy Jackson. Exactamente, léanse Percy Jackson o las pruebas de Apolo. Entonces, porque justamente era el dios Apolo como el encargado de dar las profecías, y por medio del oráculo se transmitía a las personas. De hecho, es el oráculo al que va Hércules cuando le pide lo de los 12 trabajos que le dejan. Pero bueno, esa es mitología griega. Para ir al punto, pitonisa es básicamente la receptora de esa profecía. Por eso es que a ella se le mencionaba así. Ahora, más adelante ha escrito profecías en el Diario de Occidente de Santa Ana, y han salido ciertas, y sucede que lo que se me revelan son las voces. O sea, ella por medio de voces llegaba a tener profecías. Aquí algunas se cumplieron. Eso se me hizo muy curioso porque se supone que algunas sí se cumplieron. Ahora, la serie de candidatos que han surgido en esta campaña política de El Salvador ya la había visto desde el primer periodo que se dio, del doctor Pío Romero Bosque, que era el presidente que estaba justamente cuando ella se lanzó a la presidencia. Ahora, estando en la honorable campaña de la familia del doctor don Víctor Mirón, era el registrador general de la raíz de hipotecas de la República. Por el acerto de las profecías, el periodista don Rosendo Díaz Galeano, director del Diario de Occidente, me confirmó desde entonces Sibila Santaneca, y las personas que me conocen me nombran Sibila. Entonces se usan estos dos términos, pitonisa o Sibila. Y los creyentes del espiritismo dicen que soy un medium. O sea, tenía un montón de nombres al final entre toda la gente que creía en lo que ella decía. Y en este caso se decía que ella jamás había asistido a reuniones espiritistas. Y ojo que también Prudencia Ayala venía de una familia bastante humilde. O sea, ella no venía de una familia rica ni adinerada, sino que todo lo contrario. Ella nació y creció con una familia de escasos recursos. Entonces cuando ella empieza a estudiar lo hace de forma autodidacta. Lo hace por su propia cuenta, y todo lo que ella aprende es a partir de un conocimiento empírico, se podría decir. Y bueno, ha vivido en ambientes entre personas cultas, o sea, se rodeaba bastante de personas que sí tuvieran como este conocimiento, que ella fuera como esponjita. Entonces todo lo adquiría ella. Y en este caso también tenía amistad con algunos ancianos virtuosos e ilustrados. Entre ellos, la del honorable e inteligente como notable jurisconsultor salvadoreño don Miguel Estupiñán, quien me visitó largos 16 años hasta que murió. Luego también debo de mencionar que inclusive Alberto Maferrer llegó a escribir sobre Prudencia Ayala, y llegó a escribirle a ella. O sea, directamente. Sí, Alberto Maferrer apoyaba muchísimo, pero muchísimo a Prudencia Ayala, al igual que Manuel Enrique Araujo. Sí, Araujo sí lo había así. Ambos llegaron a ser bastante vocales al respecto de lo mucho que la apoyaban, básicamente. O sea, para ninguno de los dos era algo raro o imposible que ella quisiera ser presidenta. Claro. Ahora, ella se lanza a la presidencia en 1930, que es un hecho histórico no solo para El Salvador, sino también para Centroamérica. De hecho, antes de ella, más adelante, y eso lo leí en otros libros, uno de ellos de Idemu,
por cierto, del Instituto de la Mujer, y es que más adelante Prudencia Ayala volvería como a resaltar, porque hubo otra mujer de Colombia, si no me equivoco, que también quiso lanzarse a la presidencia, y habían dicho que había sido la primera, hasta que lo investigaron y fue como, Prudencia Ayala, ya estaba, y muchísimos años antes. Ahora, la propuesta de Prudencia Ayala era clara: un cambio en el sistema político que diera espacio a las mujeres, a los campesinos y a las clases desfavorecidas. Literalmente también otra adelantada a su época, en mi opinión, porque ella era muy clara, o sea, ella literalmente decía, es que las mujeres también tenemos la misma libertad y el mismo derecho a opinar que los hombres, porque el problema es que sí teníamos el voto, más no podíamos participar de ninguna otra actividad política en ese aspecto. Sí, y también el voto no era pleno. Ajá. O sea, el tema de la democracia es el poder votar y ser votado. Sí. Y en ese momento el voto femenino es una realidad hasta la Constitución del 47. Sí, a finales prácticamente. Para principios de 50. 48. 47, 48. Que curiosamente es una constitución de la que Maximiliano deja las bases, en la que está el voto femenino, y es justamente la primera vez que se puede votar y ser votada. Específicamente. Y volviendo a lo que mencionaba sobre Alberto Monferrer, quisiera leerles parte de un fragmento que estaba en el periódico Patria, que era pues dirigido por él, también por Salarrué, dato de vital importancia, y en este caso es del 25 de julio de 1930. Dice así: Prudencia Ayala defiende una causa justa y noble, cual es el derecho de la mujer a ser elector y ocupar altos puestos. Su programa no es inferior en calidad, sentido práctico y sencillez a otros que se toman en serio. La madre de esta mujer fue coronel del ejército salvadoreño, y esa es como una entradita que hacía. Nos visitó doña Prudencia Ayala y nos habló detenidamente. Más adelante se corta esto porque hay trozos de los periódicos que no aparecen por completo, pero justamente hay un pedazo donde Prudencia Ayala habla sobre su madre y cómo pues ella defendió contra los esetas y se le dio el grado honorífico de coronel. Sí, yo siempre me trabo con esa palabra. Perdón. Y justamente que ella dice, se nos rechaza por falta de mentalidad y de conocimientos. Yo sé de gobernantes y de aspirantes al gobierno que no superan a muchas mujeres salvadoreñas y aún les son inferiores. Y eso ha envejecido muy bien. Déjenme decirlo. Entonces, sí, Prudencia Ayala, ella no se detenía a pensar en los hombres, en los candidatos contrarios, ni en las prohibiciones ni nada. Literalmente ella era así como, bueno, vamos a escribir otra notita de diario para el que tenga que leerlo. Y me imagino así, y el que le pique que se raje. Si te queda el guante que se lo ponga. Se me lo imagino así. Qué genial. Sí era. Y que reclamar sí, el verdadero. Kendrick Lamar y Prudencia Ayala, amiguísimos. Sería muy random. Ese anacronismo. Anacronismo, ¿no? Bueno, justamente aquí mismo dice: después de oír a Prudencia Ayala nos convencimos de que se burlan de ella irreflexivamente. Y aquí también quiero hacer un inciso, y es que hay muchos periódicos, algunos que todavía están acá, prevalecen, de que no voy a mencionar, que en su momento lo que hacían era atacarla por su físico. Entonces hacían un montón de caricaturas, pero nunca le llegaron a atacar intelectualmente. Y cuando lo hacían, Prudencia Ayala respondía de inmediato. O sea, era una columna entera o hasta dos donde Prudencia Ayala se explicaba. Ella de que vamos a explicar lo que está pasando. Y bueno, algunas de las como pequeñas cosas que ella remarcaba bastante eran que apoyaré toda iniciativa de progreso efectivo y moral en provecho de la nación para honor del buen gobierno. Haré un gobierno a la que sea de honradez y prohibiré el uso de armas a los diputados cuando estén en sus oficios en la asamblea. Ay, no. Específicamente cuando estén en sus oficios en la asamblea. Sí, Pi. No sé, bueno, es que solo se me viene a la mente hace años, no me gusta entrar en política ni nada, pero hace años hubo un episodio en la asamblea legislativa donde se oyó, como que el viento cerró la puerta demasiado fuerte. Eso no como que fuera... Y hubo un diputado que le hacía así, ve. Ajá, y le hace así, ve, y la pistola, entonces ahí ustedes busquen el video, eso fue hace años, no tiene ni 10 años,
Eso fue algo reciente. Yo sí me acuerdo. Y yo fue como que juela, que yuca. Entonces imagínate de qué época Prudencia ya la pudo haber dicho. Desde los 30, Prudencia ya venía explicándote cómo iba a ir todo. ¿Para qué y por qué? Pitoniza. Y bueno, debo aclarar que Prudencia Ayala también llegó a una parte donde estuvo casi como exiliada porque se movió a Guatemala. Lamentablemente, tanto su candidatura como su campaña fue negada completamente. O sea, la asamblea, el presidente, todos le mandaban cartas, porque Prudencia Ayala mandó cartas, varias, y algunas de esas pues literalmente le volvían y el presidente respondía como debemos negarle por tal cuestión que usted participe como candidata a la presidencia, y entonces se firmaba y todo. Y más adelante pues ella viaja a Guatemala, se queda ahí un tiempo y ahí es donde fallece justamente ya más adelante. Y también Prudencia Ayala llegó a escribir 2-3 obras, porque hay una última que de hecho yo me enteré el año pasado, que era como una compilación de algunos escritos que ella logró hacer en Guatemala. Y es que tiene Payaso Literario y Amores de Loca. Payaso Literario es muy bueno, es muy entretenido. Y ambos están en línea, de hecho ambos están en línea y los van a poder encontrar como... son como digitalizaciones de libros viejitos, muy viejitos. Entonces van a ver que hay algunas cosas que pues no están de todo claro. Y sí quisiera dejarlos con que, la verdad, todo lo que apoyaba Prudencia Ayala, a mi parecer, siempre fue algo justo y algo noble. Porque ella de verdad lo hacía desde... Yo crecí en ese contexto, yo sé qué es lo que necesitamos nosotros para poder avanzar. Así es. Bueno, creo que me toca y traigo a una mujer que muchos conocen y es parte de nuestra historia. Hasta personalmente. Pero no sin antes, yo no me iba a perdonar, ahorita que estaban ustedes, eso, yo dije, no me puedo perdonar no hablar de otra mujer. Y es Amparo Casamalguapa. Esa mujer, o sea, se me vino a la memoria porque empezamos a hablar como de política y todo eso, y la voy a mencionar así un poquito porque no la traía así bien preparada. Pero no me podía perdonar no mencionar a Amparo Casamalguapa. Ella fue maestra y poetisa salvadoreña, nace en Nejapa el 9 de mayo de 1910 y muy joven se traslada a San Salvador, donde se gradúa de maestra a los 14 años, lo que mencionábamos, ¿verdad? Wow. Profesión que ejerce en varios institutos. Adolescente mostró una particular sensibilidad y soñaba con cambiar las estructuras sociales y políticas de su tiempo, y encontró en la literatura un camino hacia esa búsqueda. Era muy bonita, por cierto. O sea, ya que ustedes a veces ustedes, bueno, Sofía con Pedro de Alvarado, yo con Mando de Enrique Araujo. Y yo he visto la foto de Casamalguapa y era muy bonita. Y entonces en 1938 publica un libro en prosa, Joven Sembrador. En su doble faceta de maestra y escritora, captó la situación que vivía la mujer salvadoreña. En sus escritos publicados regularmente en los periódicos de la época, desnuda las imperfecciones de la sociedad machista y señala la exclusión femenina en el ámbito de la educación, el trabajo y los derechos civiles. Fue discípula y admiradora de las ideas del maestro Alberto Masferrer. Ahora, muy joven ella se involucra activamente en las luchas sociales frente a la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. Cobra notoriedad cuando el 29 de agosto de 1939, ante la estatua del general Barrios, pronuncia un discurso donde denuncia la ausencia de libertades y señala a un funcionario del régimen comprometido con el tráfico de drogas. Y historiense esto. Ya era, mira. Sí, es súper guapa, ya le he visto. Historiense esto. Allí estaba Hernández Martínez, estaba el ejército, porque se le estaba rindiendo homenaje al capitán Gerardo Barrios. O sea, era un acto de solemne. El mayor simbolismo para los militares. Entonces ella da su discurso, el discurso lo pueden encontrar, yo voy a leer la parte de abajo, pero imagínense que una mujer se pare, o sea, a la enfrente de los militares, en una ceremonia pública para Gerardo Barrios, en la plaza Gerardo Barrios, y diga esto: la prensa sufre una mordaza terrible y es por esto que no ha podido salir a la luz pública toda la corrupción moral de que hoy podemos hacer gala. Esta corrupción es tal que todo un señor director general de Sanidad y otros altos funcionarios que hasta hoy es prohibido nombrar han traficado con morfina. Hay otras sustancias que no voy a decir, ¿verdad? Nos van a censurar. Que precipitan a las mujeres por una pendiente sin nombre y a los hombres los convierten
guiñapos, sin voluntad, sin dignidad y sin anhelos. Hombres del Salvador, yo como mujer salvadoreña protesto con todas mis fuerzas de un gobierno que en nombre del orden público ha venido callando las voces de los hombres honrados que saben estas cosas y otras de igual gravedad. Salvadoreños todos, estáis en la obligación de saber que el gobierno de una nación no está formado solo de un presidente. Imagínense, no tenía cualquier presidente, tenía a Maximiliano, sino que gobierno es el conjunto de funcionarios al servicio del país entero. Si los contrabandistas trabajan desde hace 4 años, ¿qué hacía entonces la Policía Nacional? Han estado encarcelando a ciudadanos honrados y nobles como el profesor Francisco de Alba, Víctor Gutiérrez, el coronel José Marín, ciudadano defensor de la Constitución del 86, a quien la Suprema Corte de Justicia acaba de denegar el amparo solicitado, a quien ni siquiera se le ha admitido defensor de juicio, que se le sigue, a quien ningún miembro del ejército se ha atrevido a defender. Wow. Entonces, y de ahí sigue, el discurso es grande, pero yo no me podía ir de aquí, de este capítulo, sin mencionar a Casamalguapa. Wow. Yo he leído el discurso bastantes veces y fue como que, y yo me acuerdo que el doctor Gregorio una vez mencionó parte del discurso de eso, entonces fue. Entonces, o sea, sigue siendo vigente, ¿no? Sí, totalmente. Wow. Y por cierto, después ella fue exiliada después del discurso. Obviamente la iban a buscar y la persiguen y ella murió joven, ¿verdad? Sí, también. Murió joven. Sí. Y bueno, ahora sí a la mujer con la que yo quería finalizar. Cerramos paréntesis. María Isabel Rodríguez, la doctora que nosotros hemos estado en presencia de ella. Una vez vino a dar una conferencia. ¿En serio? Cuando yo iba solo la he visto a segundo año, creo que iba, a segundo o tercero iba yo. Y estuvo aquí en el Dagoberto Marroquín, en el edificio, ahí estuvo ella. Estuvo ¿qué estaba haciendo? Sobre un libro del 44. Sobre un libro del 44-45, algo que pasó ahí. Porque bien genial saber que la doctora María Isabel Rodríguez ha estado en todos los relajos de la Universidad de El Salvador y no solo los conoce. Sí. Y de primera mano. Con 102 años, la verdad es que ha vivido muchos momentos de la historia salvadoreña. Bien, la vida de la doctora María Isabel Rodríguez, ella nace en 1922, como lo dijo Sofía, tiene 102 años, ha estado marcada por su compromiso con la educación y la ciencia, una incansable luchadora por el derecho a la salud, la equidad, los derechos de las mujeres y la justicia que han dejado huella en su existir, convirtiéndola en una heroína de la salud pública de las Américas, la más perdón, ¿me perdí? Sí. Heroína de la salud pública de las Américas, la más alta distinción que otorga la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Se recibió como doctora en medicina de la Universidad de El Salvador en 1949 y es la tercera mujer en El Salvador en graduarse en dicha carrera para esa época. Realizó posgrados en electrocardiografía y ciencias fisiológicas en el Instituto de Cardiología de México. En estos años, yo he visto fotos de la doctora bien campante en México, bien genial. En estos años se vinculó directamente con la gran intelectualidad mexicana. No era extraño ver asistir a reuniones donde figuraban Diego Rivera o Pablo O'Higgins. O'Higgins. Hay fotos de ella con Diego Rivera. Wow. Entonces, ella. Wow. Allá andaba, pues. La verdadera influencia. Ajá. La verdadera quien pudiera. Porque wow. Wow. Sigamos. Simplemente Fue decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador de 1967 a 1971, cuando la facultad llegó a ser reconocida como una de las mejores de Latinoamérica. Luego de la intervención militar de la universidad en 1972, se vio forzada a emigrar. Trabajó como consultora de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, apoyando el desarrollo de recursos humanos en México, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Haití y otros países latinoamericanos. Ahí es donde está la famosa foto con Fidel Castro. ¿Tiene una foto con Fidel Castro? Sí. O sea, te la vamos a enseñar al final. Hay que ponerlo también en el video. Sí, tiene que salir. Hay que ver todas las fotos de ella. Fue asesora y profesora ad honorem de la Facultad de Medicina de la UES durante el periodo del 95 al 99, con motivo de la celebración de los 150 años de la fundación de dicha facultad. La Alcaldía Municipal de San Salvador la nombró hija meritísima de la ciudad de San Salvador en 1997.
Ha publicado en español y en inglés más de un centenar de artículos sobre ciencia y educación. En 1999 fue elegida rectora de la Universidad de El Salvador para el periodo de 1999 a 2003, convirtiéndose así en la primera mujer en alcanzar dicho cargo en los 160 años de historia universitaria. Y pueden visitar su estatua en la entrada principal, en la Minerva, donde también se encuentran otros rectores importantes en la historia de la universidad. En las siguientes elecciones universitarias fue reelegida para el periodo 2003-2007. A un dato. Un dato. Yo nací en el 2004. Ay, yo iba a tener 10 años. Yo apenas un añito tenía. En el 2003 ya tenía 9. Eso que apenas naciendo. ¿Qué le iba a decir? Como dato, cuando ella fungió como rectora de la universidad, intentó hacer unas reformas. Intentó hacer unas reformas y desde Castillo, desde Fabio Castillo, no se desde las reformas del 63 hasta que la doctora estuvo acá, no se habían hecho, pero ella no las pudo impulsar. Pasaron cosillas, pueden investigar. Y bueno, entre los años del 2009 y 2014, la doctora María Isabel Rodríguez fue elegida ministra de Salud de El Salvador, constituyéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en su país. Wow. Finalizada su gestión, ha desempeñado como asesora presidencial en salud y educación, desde donde desempeñó un conjunto de funciones en pro de alcanzar la cobertura universal de salud, una educación de calidad, con inclusión y equidad en El Salvador. Y para finalizar, les voy a dejar parte de una entrevista que se le hizo a la doctora y cómo fue cuando ella vino a la universidad. Normalmente en esos años, cuando se venía a la universidad, se venía y solo se inscribió a uno y se decía para qué carrera iba y todo. Pero curiosamente la doctora le dijeron, mira, bien raro porque te está esperando el decano ahí. O sea, parafraseando. Bien raro, te está esperando el decano ahí. Normalmente eso no se hace. Y ella fue a hablar con el decano y ¿qué pasa? El decano viene y le dice que el señor viene, ella dice, el señor viene, me da un discurso muy amable y quiere aconsejarme lo que yo tenía que hacer. Empezó a decirme que esa no es una carrera para mujeres. Es una carrera para hombres, cuenta ella que le dijo el decano. Ustedes tienen muchas posibilidades. Tú tienes posibilidad en tu casa, vas a tener familia, tu esposo, los hijos, la casa. La mujer está hecha para atenderlo. Y hay otras carreras que te pueden servir para eso. Pero medicina no es para mujeres. Imagínense lo que el señor le está diciendo. Recuerda, no, el descaro. Dice, recuerda con claridad cómo le dijo que en el primer año al estudiar anatomía quebraban a las mujeres. De ahí no pasan. Era cierto, en varias entrevistas que me hicieron dicen que yo fui la primera que me inscribí en medicina. No, ya había varias, aclara María Rodríguez. Lo que pasa es que no seguían, no continuaban la carrera. El decano le dijo... Lo que mencionábamos con Antonia Navarro. El decano le dijo que no presentara su solicitud. María Isabel se fue a su casa, no tenía que pensarlo, porque yo estaba decidida a estudiar medicina. Regresó a la facultad y entregó sus papeles. En toda su carrera no se inscribió ninguna otra mujer. Entonces, hoy asegura que en los años de estudio hubo un buen trato con sus compañeros. Ella dice, me respetaban porque sacaba buenas notas y tuve amigos entrañables en la carrera. Nunca me dijeron que por ser mujer no podía hacer algo. Pero sí hubo un par de comportamientos que hoy recuerda. En el fondo resentían que no siguieran los lineamientos de ellos. Entonces, muy prudencia ya la que de intelectualmente a mí. Yo esto quiero estudiar y todo. Entonces, tener a la doctora todavía con vida a sus 102 años y ser un ejemplo de superación para las mujeres. Definitivamente. Sí, porque creo que aún en la actualidad, y por ejemplo a mí me ha tocado año 2025, cuando yo inicié la carrera, recuerdo una de las clases presenciales que tuvimos, alguien me dijo es que sos demasiado bonita para lo inteligente que sos, y yo... ¿Qué? No. O sea, es como de no tenés plan de hacer de historia. Sos como que de idiomas. O sea, y me puse a pensar como pero ¿y eso qué tiene que ver? También la gente de idiomas... Es universal. También... A mí me pasó. También la gente de idiomas es muy inteligente. O sea, alguien que te puede manejar todas las reglas y todas las cosas que se manejan requiere mucha... O sea, mis respetos para la gente de idiomas. O sea, uno... muy machista, y dos, ¿cómo te vas a poner a menospreciar otra carrera? A menospreciar muchas cosas. En una frase dijo muchas cosas problemáticas. A mí también me han dicho, a mí creo que ha sido todavía, bueno, es que a ver,
a mí ya me han llegado a cuestionar también porque es como, pero ¿cómo sabes eso si sos mujer? Y yo, ok. Pues me la sé. Okay. Ahorita tenemos ejemplo, Prudencia ya la sí. ¿Qué pasa? Y la doctora también con el decano. Yo no voy a pensar nada, yo eso quiero estudiar. Sí, es muy feo y son experiencias que creo que a veces no se cuentan. Porque, o sea, yo, inclusive con señores, yo llegaba a tener experiencias a veces con señores que me retaban. Que tú trabajas público. Porque yo trabajé con personas, así mucho el público. Y a pesar de todo había mucha gente que me admiraba. Había niñas, y creo que eso era al final lo que me conmovía a mí, que había niñas que eran como, juela, entonces yo también puedo hacerlo. Y era muy bonito, muy bonito. Pero la importancia luego, de la representación femenina. Mucho. Y luego tenía estos señores que a veces eran como de, pero es que tal cosa era así, ¿verdad? O sea, y te empezaban como a retar. Y es algo muy incómodo porque a veces no es que yo quiera probar que yo sé eso, es que lo sé y solamente estoy tratando como de aportar. No tendríamos por qué probar que lo sabemos. Exacto, en primer lugar. Pero creo que son parte de cosas que lastimosamente siguen siendo parte de nuestra realidad y creo que como comunidad universitaria nosotros podemos abonar a que estas cosas a mejorar no pasen. Exacto. Creo que pues a veces uno tiene muchas cosas interiorizadas, inclusive creo que uno se puede autolimitar y creo que es parte de hacer un esfuerzo colectivo de romper esas ideas mentales que tenemos tan estructuradas en nuestra cabeza. Y creo que estamos encaminados a eso. Y creo que eso es todo. Así es. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza de hoy, de que como comunidad universitaria tenemos grandes ejemplos de también estudiantes de la universidad. Sí, claro. Apoyar. De mujeres que hicieron grandes, o sea, que fueron mujeres increíbles en su época y lo son ahora en la actualidad. Entonces eso sería todo por hoy. Se me acaba de ir la frase. Les recordamos que nos sigan, gracias. Les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, donde nos encuentran como ¿Qué ondas con la historia? Y también que sigan a la YSU, su radio universitaria, y consuman todo el contenido que se crea desde esta cabina. Y antes de terminar, no olviden que quien no conoce su historia está condenado a no conocer grandes mujeres de la historia. Yeah.